Bolivia celebró elecciones primarias el pasado 27 de enero para definir quiénes serán los líderes políticos a disputar la presidencia en los comicios generales del próximo octubre de este año. A propósito de ello, vamos a entonces aprovechar para revisar datos económicos del Estado Plurinacional de Bolivia y cómo arranca este año 2019 y qué estaría entonces en juego para el periodo 2020-2025. Veamos. Bolivia fue a las urnas para una inédita elección en la que todos los candidatos resultaron ganadores y ninguno compitió entre sí. En las primarias de este 27 de enero participaron 8 partidos políticos. Tras un proceso que transcurrió con total normalidad, el órgano electoral plurinacional publicó en su portal oficial que el Movimiento al Socialismo, MAS, del presidente boliviano Evo Morales y su aliado político Álvaro García Linera, fue el partido que de lejos tuvo mayor participación al contar con 37,04% de los votos, es decir, tuvo el apoyo de casi 400.000 votantes. El Movimiento Nacionalista Revolucionario obtuvo la participación del 7,40% en apoyo a Virginio Lema. En el caso del Movimiento Tercer Sistema, que tiene como candidato a presidente al gobernador de La Paz, Félix Paxi, la participación fue de 6,44%. Por la Alianza Bolivia Dice No, que postula al senador Óscar Ortiz a la presidencia de Bolivia, acudieron 5,88% de los votantes. Por su parte, la Alianza Comunidad Ciudadana, liderada por el expresidente boliviano Carlos Mesa, contó con el respaldo del 5,39% de los votantes habilitados. El proceso estuvo marcado por el ausentismo por parte de los simpatizantes de las esferas de oposición, pues sus líderes insistieron en desacreditar la jornada, catalogándola como una farsa. Las diferencias ideológicas conservadoras de estas agrupaciones, que representan un sector minoritario de la oposición, son tenues y todas son críticas, unas con mayor fiereza que otras, del gobierno nacional actual, al que califican de populista desde su posición neoliberal. Una de las figuras más sobresalientes para la LIC que se avecina es el expresidente Carlos Mesa, quien mantiene la matriz ideológica de la llamada antipolítica, proponiendo un gobierno de ciudadanos y su discurso de no ideologías, sino causas. Este político es el favorito de la oligarquía nacional y de Estados Unidos. Aunque algunas encuestas lo sitúan con un 30% de la popularidad en la actualidad, la cifra podría descender de manera vertiginosa si se comprueba que participó en el caso de Lavallato de Brasil. Detrás de él aparece el senador Óscar Ortiz, quien fue presidente de la Cámara Alta entre 2006 y 2009 y se postula como el candidato favorito de los círculos empresariales y sectores del oriente del país. En fin, personajes que apoyan procesos privatizadores, de intervención de recursos naturales, de privilegios empresariales por encima de lo social. Ahora bien, ese ausentismo opositor contrasta con la opinión generalizada de aquellos que reconocen la labor del gobierno de Evo Morales a contracorriente de la ola neoliberal que baña a América Latina. Desde el inicio de su mandato en 2006, Morales ha impulsado un orden económico propio, vinculado con el exterior, pero de forma soberana e independiente. La economía de Bolivia es uno de los puntales de América Latina. Lleva más de una década creciendo a un promedio anual de 5%, que es muy superior al de Estados Unidos y al resto de los países suramericanos. Bolivia creció un 5,5% en 2014, un 4,9% en 2015 y un 4,3% en 2016, año en que el desempeño boliviano fue bastante alto si lo comparamos con Estados Unidos, que apenas creció 1,5%, y con Latinoamérica en su conjunto, que sufrió una contracción de 0,9%. El tamaño del Producto Interno Bruto de Bolivia alcanzó el nivel histórico más alto en diciembre de 2017, cuando se ubicó en 37.816 millones de dólares, un incremento del 11% respecto a 2016 y 4 veces más que el registrado en 2005, cuando estaba en 9.574 millones de dólares. Esto según datos del Ministerio de Economía en su publicación 12 años de estabilidad económica con el mayor crecimiento de la región del 25 de marzo de 2017. Y para 2018 el escenario también fue positivo. El año cerró con un PIB que alcanzó los 40.885 millones de
de dólares. Así lo confirmó el mandatario boliviano en el marco de la conmemoración del Día del Estado Plurinacional, desde donde reiteró que su pretensión es que en 2025 el PIB llegue a más de 50.000 millones de dólares. Allí agregó que Bolivia es el séptimo país menos endeudado de América del Sur con el 24% y que Bolivia, como resultado de la nacionalización de los hidrocarburos, logró recaudar 37.484 millones de dólares en los últimos 13 años, dinero que se distribuyó en obras y programas sociales para mejorar la vida de los bolivianos. En la actualidad, 3.518.821 personas, es decir, el 31,1% de la población del país, son beneficiadas con algún tipo de bono o renta en dinero por parte del Estado. El mandatario boliviano manifestó además que su gobierno sigue trabajando para lo que será la nueva etapa de industrialización de la economía boliviana. Enfatizó en que la creciente economía del país no puede depender exclusivamente de sus recursos no renovables. De este modo, el gobierno confía en que este 2019 será un año de nuevas conquistas económicas, gracias a la recuperación del precio del petróleo y de los minerales, una de las principales fuentes de ingresos del país, el crecimiento del sector agrario, la revitalización de la inversión extranjera y el mantenimiento de la inversión pública. Ahora, la apuesta del gobierno de Evo Morales es a seguir fortaleciendo la economía nacional como mecanismo de ampliación de derechos sociales y económicos. A pesar de la crisis del precio de las materias primas, el gobierno de Bolivia logró ahorrar y no despilfarrar el dinero que le llegó después de decretar la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, que marcó una nueva etapa en la economía boliviana, que incluyó en algunos casos el paso de empresas privadas a manos del Estado y en otros la renegociación de contratos con empresas extranjeras que continuaron operando en el país, y el acuerdo del pago de un tributo sobre el valor de la producción de entre el 50 y el 85%, un alza de ingresos fiscales que fue acompañada de fuertes inversiones públicas y un modelo de desarrollo productivo basado en la demanda interna. Con ello se aseguró que el Estado y el pueblo boliviano ganaran y se permitió un ingreso en los primeros 6 años de 12.424 millones de dólares, a un promedio de 2.000 millones de dólares anuales, recursos que se distribuyeron entre gobernaciones, municipios y universidades estatales en el marco de la autonomía del Estado y la descentralización. La bonanza económica permitió al gobierno llevar una política de distribución a través de bonos a estudiantes y madres, por ejemplo, y de concreción de obras en ciudades de todo el país. A su vez, la inmensa mayoría de los beneficiarios de los programas de educación y salud han sido los sectores campesinos, indígenas y de escaso poder adquisitivo en las ciudades. Hoy, Bolivia es catalogada por el Banco Mundial como campeón mundial en subir los ingresos al 40% más pobre de su población. En conclusión, frente a la apuesta de sus países vecinos por una apertura comercial descontrolada, Bolivia redobla su propuesta por la producción nacional y la industrialización, la inversión pública y el fortalecimiento de la demanda interna. Frente a la arremetida privatizadora que recorre la región, entonces Bolivia responde con más soberanía y gestión pública de los recursos estratégicos del país. Ya lo dicen hasta los propios organismos financieros internacionales, Bolivia va en una buena dirección.